agradecido con ustedes porque sé que están pendientes de la lectura, están pendientes de la palabra de Dios y eso nos va llenando, nos va alegrando la vida. Estoy seguro de que ustedes también el Señor va trabajando, va moldeando sus corazones y sobre todo nos va transformando. Con esto, sean bienvenidos al programa y empecemos. Empecemos invocando el nombre de nuestro Creador, de nuestro Dios Trino, y digamos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que cierren sus ojos, a que nos pongamos en la presencia del Señor, a que se imagine que está frente a Jesús sacramentado. Y desde ahí, invoquemos su santo nombre. Digamos Jesús. Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Redentor, Jesús, el que nos trae la promesa del Padre, Jesús, el Verbo encarnado, Jesús, bendito seas. Señor Jesús, en esta tarde queremos pedirte que nos regales de tu Espíritu Santo, para que sea tu Espíritu Santo quien nos regale la gracia de sentirnos una vez más amados por nuestro Creador. Ven Espíritu Santo de Dios y llena nuestros corazones. Ven Espíritu Santo de Dios e infunde en cada uno de los oyentes la sabiduría, el entendimiento. Ven Espíritu Santo de Dios e infunde en cada uno de nosotros un corazón lleno de tu gracia. E infunde en nosotros, Señor, tu presencia. Sopla, Espíritu Santo de Dios, tu aliento de vida y restablece nuestra vida, restablece nuestra relación con el Padre, restablece nuestra relación con Jesús el resucitado. Ven Espíritu Santo de Dios y mora en cada uno de nuestros corazones. Pongo en tus manos, Señor, a toda la audiencia, a sus familiares. Pongo en tus manos, Santo Espíritu de Dios, mi vida. Me entrego enteramente a ti, Santo Espíritu. Me consagro a ti, Señor, enteramente. Te entrego mi mente, mis pensamientos, mis manos, mi voz, mi corazón, mis entrañas. Ven Espíritu Santo de Dios y actúa en mí. Gracias te doy, Papá del cielo, por tu misericordia infinita y desbordante, que día a día nos regalas a la humanidad entera. Estás presto a atender nuestras súplicas. Estás atento a nuestras necesidades. Por eso, Señor, hoy queremos, en comunión con toda la audiencia, queremos decirte gracias, Papá del cielo, por regalarnos tu Espíritu Santo. Gracias, Papá del cielo, por regalarnos la fe y la salvación. Gracias también, Señor, por regalarnos el auxilio y la intercesión de María Santísima y de su casto esposo José. A ti, Madre de bondad, te pedimos que sigas intercediendo por nosotros y por la humanidad entera. De manera especial, Señora, pongo en tus manos a todos los niños del mundo entero. Pongo en tus manos también, Señora, a los pecadores empedernidos que a esta hora están agonizando. Que por tu intercesión, nuestro Señor Jesucristo tenga misericordia de cada uno de ellos y que el Padre Celestial les conceda el perdón de sus culpas. Dale, Señor, la gracia de que nuestros hermanos que viven en pecado y que a esta hora están agonizando, tengan esa bendición de recibir el sacramento de la confesión, de recibir ese regalo de la conversión y de ser admitidos en la gloria de Dios. Para ti, Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Veamos el capítulo 11 de Marcos y en la perícopa anterior o en el programa anterior decíamos que Jesús sale de Betania, avanza por el camino y en eso a lo lejos divisa una higuera cubierta de hojas y se acerca para ver si es que encontraba algo de fruto porque sentía hambre. Decíamos también que en el sentido bíblico, Betania significa casa de frutos y específicamente la higuera hace alusión al pueblo judío.
Esto lo cotejábamos con el texto de Jeremías en el capítulo 24, versículos del 1 al 8. Y ahora empezamos a ver cómo Jesús pide frutos a una higuera. Pero decíamos, parece absurdo que Jesús, sabiendo que no es tiempo de cosecha, se acerca a la higuera a ver si es que hay frutos. Eso realmente hace Jesús con el pueblo judío. En el diario vivir, en el diario caminar, en nuestro día a día, en nuestras actividades laborales, en nuestras actividades cotidianas de casa, de amigos, el Señor se acerca a pedirnos frutos. En la época de la cosecha, podríamos decir que no es entonces únicamente cuando usted y yo tengamos que partir a la presencia del Señor o con la segunda venida de Jesús, sino que tenemos que dar frutos todos los días de nuestra existencia. Y es que ese es nuestro trabajo, alcanzar o procurar la salvación diaria o la santificación diaria de nuestra vida. San Pablo en una de sus cartas dice que nosotros venimos a este mundo a trabajar nuestra salvación, a trabajar nuestra salvación. Y eso es de todos los días. Así entonces podríamos ver cómo Jesús va pidiendo frutos a cada hombre y mujer. Porque para entrar en el templo, que ya nos prepara la perícopa siguiente, para entrar en el templo necesitamos tener frutos, pero frutos que vengan desde el Espíritu Santo. Revisando el texto de Gálatas en el capítulo 5, versículos del 16 hasta el 24, podríamos decir que todo ser humano vive o produce dos frutos. Frutos que vienen de la carne, que representan al maligno, y frutos que vienen del Espíritu Santo de Dios. Recuerde que los enemigos, cuando nosotros hacemos o decimos la señal de la cruz, cuando decimos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor. Mire que acá estamos diciendo a Dios, le decimos que por la Santa Cruz de su Hijo nos libre de nuestros enemigos. ¿Cuáles enemigos? Los enemigos de la carne, como son los deseos, las pasiones. El otro enemigo, el demonio. Y el otro enemigo, el mundo, con toda su tecnología, con todas sus distracciones y todo lo que encierra. Gálatas, en el capítulo 5, entonces nos dice que el hombre debe evitar los deseos de la carne, los frutos de la carne. Y entre los frutos de la carne encontramos los celos, encontramos las divisiones, encontramos los sectarismos, encontramos un libertinaje sexual, encontramos impurezas, desvergüenzas, es decir, aquellos que ya no tienen vergüenza de pecar. Eso es la desvergüenza. Encontramos como frutos de la carne, encontramos también el culto a los ídolos, magias, odios, ambiciones, violencias y divisiones, entre otros. También encontramos las borracheras. Pero cuando Jesús se acerca a cada uno de nosotros todos los días a pedirnos los frutos, veamos los frutos que vienen del Espíritu Santo y a los cuales nosotros estamos llamados a anhelar y a vivirlos. Los frutos que vienen del Espíritu, conforme la carta de Gálatas en el capítulo 5, versículos 22 y siguiente, nos dice, es la caridad, alegría, paz, paciencia, comprensión de los demás, bondad, fidelidad, mansedumbre. Y acá viene una que me gusta mucho, pero que me cuesta mucho practicarlo. Dominio de sí mismo. Dominio de sí mismo. Si nosotros viviéramos estos frutos todos los días, tuviésemos todos los días que presentarle a Jesús
como al final de nuestra jornada diaria. Qué hermoso sería de que usted y yo todos los días tengamos estos frutos o uno por lo menos de estos frutos para presentarle al Señor y decirle, sabes que Señor, en este día pude cosechar esto. Y recuerde también que los frutos no es solamente verlos desde la parte externa, sino desde la parte interna. Trabajar en la oración, trabajar en la paz, pero desde yo, desde mi ser, desde mi interior. Que yo procure evitar los celos, que yo procure evitar las violencias, que yo procure evitar las envidias. Eso ya es dar un fruto. Con estos frutos podemos entrar a un templo donde se ofrece un sacrificio para Dios. Avancemos con el texto de Marcos en el capítulo 11, versículos del 15 y siguientes. Llegaron a Jerusalén y Jesús fue al templo. Ahí comenzó a echar fuera a los que se dedicaban a vender y a comprar en el templo. Tiró al suelo las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los vendedores de palomas, y no dejó que transportaran cosas por el templo. Y les hizo esta advertencia. ¿No dice Dios en la Escritura, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en refugio de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, al saber esto, se preguntaron cómo podrían deshacerse de él, porque le tenían miedo, ya que su enseñanza producía gran impacto en el pueblo, y al anochecer salió de la ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fijémonos cómo en este versículo 15 Jesús dice, llega nuevamente a Jerusalén. En el trayecto ha reclamado a la higuera sus frutos, luego continúa su camino hasta Jerusalén y en Jerusalén llega al templo. Como para tener una idea cómo es el templo de Jerusalén desde los 5 libros del Antiguo Testamento. Mire, imaginémonos que el templo consiste ya en toda la estructura de nuestro templo parroquial. El templo se dividía en partes. En las primeras partes estaban los paganos, es decir, aquellas personas que acudían a rendir culto, que acudían a elevar una oración a Yahvé, pero que estos paganos no eran de la raza judía, eran de otra nacionalidad, no eran de la nacionalidad judía, pero sin embargo, pues creían en Dios. Un poco más adelante estaban las mujeres y los niños, un poco más adelante estaban los hombres, un poco más adelante estaban ya los sacerdotes, estaban los levitas. Más adelante está el lugar donde se ofrecen los sacrificios, que es ya el altar, y más adelante está el lugar más santo de los santos, el Santo Santorum. Es donde está ya la presencia de Dios. Es decir, estaba el arca conteniendo en su interior la tabla de los 10 mandamientos, contenía también una muestra del maná, contenía el bastón de Aarón y eso viéndolo ahora desde nuestra realidad, podríamos decir, el lugar santo de los santos es el sagrario, donde se guarda la presencia viva de Jesús sacramentado. El altar es donde se ofrece la víctima única y santa que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y luego tenemos ya ahora a toda la comunidad que asiste. Entonces, cuando el texto de Marcos y cuando los textos de los evangelios sinópticos nos muestran que Jesús se acerca hasta el templo, no necesariamente nos está diciendo que Jesús se acercó al altar. No, nos está dando como referencia de que se acerca hasta
la puerta hasta los lugares donde se apostaban aquellas personas que ofrecían cambiar el dinero para que pueda ser entregado el diezmo. La moneda oficial de Jerusalén en la época de Jesús era el shekel, o también conocido como el siclo. Y cuando los judíos, por obvias razones, tuvieron que salir fuera de su pueblo, fuera de su nación y partir hacia otros países con la intención de trabajar, llegadas las fiestas, llegaban con moneda extranjera, pero esta moneda extranjera no podía ser ofrecida a Dios. Necesariamente tenía que cambiarse en la moneda oficial del pueblo de Jerusalén para ser entregado en el templo. A esas mesas o a esos cambistas es la que hace referencia el texto de Marcos. Pero también nos muestra Marcos que habían unos vendedores de palomas. Esta tradición, por decirlo así, de la venta de palomas viene ya desde el Levítico en el capítulo 12, versículos del 1 al 8, donde Dios le había dado como un mandato al pueblo israelita de que como una manera o como uno de los ritos de purificación cuando una mujer daba a luz, tenía que acercarse al templo, entregar al sacerdote un cordero, y si no había un cordero, tenía que entregar un par de pichones o dos tórtolas. Entonces, como vemos, Marcos nos está hablando de que acudían al templo personas de escasos recursos económicos que no tenían la capacidad de llevar un cordero como exigía la ley de Levítico, pero dentro de su alcance económico podían ofrecer o dos palomas o dos pichones. Y llega Jesús a limpiar el templo. Pareciera algo contradictorio cuando Dios ha dado el mandato de que se ofrezca como ofrenda un par de pichones o un par de tórtolas, y llega Jesús a limpiar este templo, a botarle las mesas, a botarle el negocio a los cambistas y a los vendedores de pichones. Uno diría, bueno, ¿y entonces por qué Jesús viene a limpiar esto? Lo que pasa es que el texto de Zacarías en el capítulo 14, versículo 21, nos va a mostrar lo siguiente. Zacarías capítulo 14, versículo 21 nos dice: y en Jerusalén y Judá cualquier utensilio de cocina será propiedad santa de Yahvé de los ejércitos, de tal modo que si alguien quiere ofrecer un sacrificio, podrá usarlo y cocer en ellos la carne ofrecida. Y acá viene lo que Jesús empieza a cumplir esta profecía. El texto continúa y dice: desde aquel día no habrá más mercaderes en la casa de Yahvé. Jesús viene a limpiar, viene a purificar el templo, porque también el texto de Jeremías nos va a decir que en la entrada del templo se han apostado o se han ubicado ladrones y han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Jeremías capítulo 7 versículos 8 al 11. Pero ustedes se fían de las palabras engañosas y de ningún provecho. Ustedes roban, matan, toman la esposa del prójimo, juran en falso u ofrecen sacrificios a otros dioses que no son de ustedes, y luego vienen a presentarse ante mí en este templo que lleva mi nombre, cuando acaban de hacer todas estas maldades, y dicen: aquí estamos seguros. ¿Será un refugio de ladrones esta casa mía sobre la cual se pronuncia mi nombre? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire entonces cómo Jesús viene a cumplir estas profecías de Zacarías, viene a cumplir estas profecías de Jeremías, y también viene a dar cumplimiento a la profecía de Isaías en el capítulo 56, versículos del 6 al 7.
A los extranjeros que se han puesto de parte de Yahvé para obedecerlo, amar su nombre y ser sus servidores, que tratan de no profanar el sábado y que cumplen fielmente su compromiso conmigo, los llevaré a mi cerro santo y haré que se sientan felices en mi casa de oración. Así es como Jesús entonces limpia, purifica el templo que está lleno de ladrones, que está lleno de pecadores, pero que creemos que con invocar el nombre de Dios ya estamos salvos. Por eso Jesús dice, no dice la Escritura, mi casa será casa de oración, porque Isaías nos está mostrando que el templo donde se adora a Dios no es solamente de exclusividad del pueblo judío, sino de todos los extranjeros, de todos los paganos, de todos aquellos que no pertenecen a la raza judía. Hoy en día, la misericordia de Dios es para la humanidad entera. No podríamos decir que únicamente los cristianos católicos estamos llamados a la salvación o ya tenemos segura la salvación. Al contrario, toda la humanidad entera, en esto creo que he insistido y he sido muy fuerte, incluso los satánicos están llamados a la salvación. El pecador más empedernido está llamado a la salvación. Él también es un extranjero para cual la gracia de Dios se derrama en cada uno de nosotros. Y a mí me gusta mucho esta oración del Congreso Eucarístico que empieza diciendo, Señor Jesucristo, pan vivo bajado del cielo, mira al pueblo de tu corazón. Ese pueblo que vive en el corazón de Jesús no es solamente un fiel, no es solamente un santo, sino todo pecador. Porque Jesús viene a derramar su sangre por la conversión, por el perdón de los pecados del mundo entero. Continuamos con el texto de Marcos capítulo 11 versículos del 20 y siguientes. Cuando pasaron de madrugada, vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro se acordó de lo del día anterior y le dijo, Maestro, mira la higuera que has maldecido, está seca. Jesús respondió, tengan fe en Dios. Les aseguro que el que diga a este cerro, levántate de ahí y tírate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo tendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que el Padre del cielo, Padre de ustedes, les perdone también sus faltas. Un texto que nos va hablando de la fe y que nos va hablando de la oración. Digamos que Jesús pasa nuevamente por el camino donde había maldecido a la higuera. Recuerde que maldecir quiere decir hablar mal. Y Jesús, al ver que no hay fruto, le había dicho que nadie nunca jamás coma fruto de ti. Esa fue la maldición. Habló mal de la higuera. Eso debería cuestionarnos a nosotros, como cristianos católicos, que cuando no damos fruto, que Jesús hable mal de nosotros, eso debería llegarnos hasta el alma. Pero bueno, pidámosle al Señor que nos regale la gracia de dar frutos y sobre todo que nos regale la gracia de tener fe, que es lo que en este texto Marcos nos va hablando. Muchos nos preguntamos o hablamos tanto de la fe. Mire, hablar de la fe lo podríamos entender desde la carta de los Hebreos, capítulo 11, versículos 1. La fe es la manera de tener lo que esperamos, el medio para conocer lo que no vemos. La fe
es la manera de tener lo que esperamos, el medio para conocer lo que no vemos. Y el texto de Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos dirá lo siguiente. Por tanto, la fe nace de una predicación y la predicación se arraiga en la palabra de Cristo. Hermoso, escuche este texto nuevamente. Por lo tanto, la fe nace de una predicación y la predicación se arraiga en la palabra de Cristo. Mire, nosotros hablamos tanto de la fe, decíamos, y acá a veces hasta le buscamos conceptos que a veces sacamos del internet al apuro. Por eso, qué bueno sería que usted y yo, cuando tengamos duda de algo, le preguntemos a Dios en oración y el Señor nos va a regalar los textos con la respuesta a las inquietudes que tenemos. Viendo entonces el significado de la fe desde la carta de los Hebreos, la fe es esa certeza, es un don. La fe es un don que nos regala Dios. Por eso les decía, pidámosle al Señor que nos regale la fe, que nos regale ese don, que nos regale la certeza de creer en su palabra, de creer de que Él está presente en el pan y en el vino consagrado, la certeza de creer de que Él está presente en cada niño, en cada hombre, en cada mujer. Pero la carta de los Romanos, o Pablo cuando escribe a los Romanos, nos dirá que la fe nace de una predicación y que esta predicación debe estar arraigada, debe estar aferrada o debe tener como fundamento la palabra de Cristo. Solamente así vamos viendo entonces que la fe viene de Dios, pero que depende mucho de una predicación y que esta predicación debe tener como base las Sagradas Escrituras. El texto del Salmo 123, versículo 1, nos dirá lo siguiente. Hacia ti dirijo la mirada, que tienes en el cielo tu morada. Así como los ojos de los siervos se fijan en la mano de su dueño, como miran los ojos de una esclava la mano de su dueña, así están nuestros ojos observando al Señor nuestro Dios, que se apiade de nosotros. Hermoso este texto para poder entender. A lo mejor usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Qué tiene que ver Hebreos que nos habla de la fe? ¿Qué tiene que ver Pablo hablándonos a los romanos que nos dice que la fe tiene que estar arraigada a una predicación? ¿Y qué tiene que ver con este Salmo 123, versículo 1 y 2? Pues para entender la fe, mire esta imagen que nos presenta el salmista. Nos habla de un hombre, de un servidor, que se fija en la mano de su amo. Yo le invito a usted a que haga memoria cuando usted tiene la esperanza de que otra persona le va a dar un regalo, le va a dar un dinero, le va a dar aquello que usted tanto necesita. ¿Dónde fija su mano? ¿En la mirada de la persona, en el rostro de la persona o en la mano de la persona? Todos nos fijamos no solamente en el rostro, principalmente nos fijamos en la mano para ver qué empuña, para ver en el momento de que extiende su mano qué tiene y para ver si tiene lo que nosotros tanto deseamos. Eso es la fe. Creer en Dios, fijar nuestra mirada en Dios, fijar nuestra mirada en la mano de Dios y confiar que lo que le pedimos al Señor, Él nos va a dar. Porque este texto de Marcos en el capítulo 11, hablándonos de la fe, nos lleva a la oración. El texto ya en el versículo 24 nos dice, por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo tendrán. Usted
de pronto tuvo esta experiencia cuando niño era, que no es mucho tiempo, ¿cierto? Usted tenía la confianza en papá y en mamá de que le van a dar una cierta cantidad de dinero para comprarse una golosina. Cuando uno se acerca a pedir al papá y a la mamá y ve que el papá o la mamá mete la mano al bolsillo, ¿qué es lo que hace? A uno le brillan los ojos, a uno por dentro le brota una alegría, una esperanza, le brota la seguridad de que papá, mamá o aquella persona de quien usted depende económicamente le va a dar. Eso es la fe. Por eso el salmista dice que el siervo fija su mirada en la mano de su Señor y que la sierva, la mujer, fija su mirada en la mano de su señora para ver qué tiene, porque tiene la seguridad, porque tiene la certeza de que le va a conceder, de que le va a dar lo que tanto uno espera. Eso, llevándolo al contexto de nuestra vida real, a nuestra realidad, Jesús nos dice que nuestra oración tenga esa certeza de que Dios nos va a conceder lo que tanto pedimos. Que no sean solamente las cosas materiales. Yo estoy seguro que el Señor no les va a negar nada material. Pero qué mejor sería que usted y yo le pidamos al Señor gracias espirituales, como el amor, como la paciencia, como el dominio de sí mismo que a mí tanto me hace falta, como el hablar con la verdad, como el ser amoroso, el ser compasivo con los demás. Un fruto como el bajarle el tono de nuestra voz, el tono hiriente de nuestra voz cuando hablamos frente a los demás. Eso sería un fruto bueno. Y eso pidiéndole en oración al Señor, el Señor nos va a dar. Pero dice, tengan la certeza de que ya lo van a recibir. Que nuestra oración no sea simplemente palabras. Que nuestra oración no sea solamente un bullicio del momento, sino que nuestra oración sea como la de Jesús, que nos enseña ya en el Padre Nuestro, y que este texto desde el versículo 25 nos va comparando, nos va poniendo en relación con la oración del Padre Nuestro que nos enseña Jesús y que nos muestra el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, específicamente en el versículo 14 cuando dice, cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que el Padre del cielo, Padre de ustedes, les perdone también a ustedes. Les motivo también para que revisen todo el capítulo 6 del segundo libro de Crónicas, donde el rey Salomón hace una oración en la que pone la confianza en Dios, una oración donde intercede por el pueblo, intercede por los pecadores, por todas las personas que le rodean. Y sobre todo nos muestra cómo Salomón ora de rodillas y levantando las manos. Así oraba Jesús, postrado su rostro en tierra, donde el alma realmente siente el paso de Dios mientras ora. A veces mi oración, en lo personal, a veces mi oración es mientras trabajo, mientras conduzco el vehículo, mientras preparo los alimentos y no experimento el paso de Dios por mi vida, porque realmente no estoy orando con el corazón, porque mi mente está en otras ocupaciones, pero mis manos están en otras actividades y mi boca está supuestamente orando. Imitémosle a Jesús en la oración, imitémosle a Salomón en la oración, que sea una oración de corazón donde podamos sentir el paso de Dios por nuestra vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga y les regale su Santo Espíritu.